Esta es la historia de Rebeca, una mujer brillante, con una carrera estable, sueños claros y una intuición que siempre había sido su brújula. Pero nada de eso la protegió de caer en las manos de un narcisista. Él no la destruyó de inmediato, lo hizo poco a poco, con gestos sutiles, con hilos invisibles que ella no alcanzó a ver hasta que ya estaba completamente atrapada. Y aunque parezca un caso aislado, no lo es. Es la misma herida que cargan millones de mujeres que alguna vez creyeron haber encontrado el amor de su vida, solo para descubrir, con el tiempo, que compartían su casa y su corazón con un extraño que las manipulaba desde el primer día. Si esta historia te recuerda algo de tu propia experiencia, te invito a darle like y suscribirte a mi canal Libérate del Narcisista. Activa la campanita, porque cada semana comparto reflexiones y herramientas que pueden ayudarte a sanar, a poner límites y a recuperar tu poder personal. Tu apoyo me permite seguir compartiendo estas verdades que pueden ahorrarte años de dolor y confusión. 1. Un inicio de ensueño, demasiado perfecto. Rebeca conoció a Marcos en una conferencia de trabajo. Desde el primer instante, él la envolvió con una atención desbordante, como si fuera la única mujer en toda la sala. No era solo su apariencia atractiva o sus modales encantadores, era la intensidad con la que se acercó, la forma en que parecía leerle el alma desde el primer saludo, como si todo estuviera escrito en el destino. Durante las primeras semanas, Marcos no escatimó esfuerzos. Le enviaba flores con notas que decían, solo porque merece ser recordada. La llamaba varias veces al día, organizaba citas que parecían sacadas de una película romántica y siempre tenía un detalle que la hacía sentir especial. Rebeca creía que vivía un cuento de hadas, pero en realidad estaba siendo atrapada en el lovebombing, una táctica común de los narcisistas. Marcos no solo la conquistaba, la estudiaba. Cada confidencia sobre su pasado, cada sueño, cada miedo, cada detalle íntimo, lo guardaba como un arma para usar más adelante. En apenas 2 meses, ya le había dicho que la amaba, que era única, que había esperado toda su vida por alguien como ella. Para Rebeca, después de tantas decepciones, era como haber ganado la lotería emocional. Sin embargo, las primeras grietas ya estaban ahí. Marcos opinaba sobre su forma de vestir, sugería cómo podía mejorar su vida y analizaba a sus amigas con una precisión inquietante. Al principio, a Rebeca le parecía admirable, pero en realidad él estaba clasificando a cada persona de su entorno para saber a quién podría manipular y a quién debía aislarla. El lovebombing tiene un propósito: crear adicción. Marcos estaba entrenando el cerebro de Rebeca para asociar amor con intensidad desbordada, atención total y sensación de exclusividad. Una vez que ella se enganchara, él tendría el control absoluto para decidir cuándo darle esa droga emocional y cuándo retirársela. Lo que Rebeca no imaginaba era que nada de lo que vivía era único. Marcos había repetido el mismo guión con mujeres anteriores: las flores, las llamadas constantes, las citas perfectas e incluso las frases románticas. Todo era parte de una estrategia ensayada al milímetro. Ella pensaba que había encontrado un amor irrepetible, pero en realidad estaba atrapada en una fórmula de manipulación fría y calculada. Al llegar el primer año, Rebeca ya había reorganizado toda su vida alrededor de Marcos. Sus amigas notaron los cambios, la veían menos auténtica, más dependiente, siempre hablando de él como si fuera perfecto. Pero Rebeca no escuchaba. Estaba convencida de que vivía el amor más intenso de su vida y no iba a permitir que nadie le hiciera dudar de su felicidad. 2. La erosión lenta, disfrazada de vida de casados. Después de casarse, Rebeca empezó a notar cambios en Marcos, pero lo justificó pensando que eran los ajustes normales de la convivencia. Ya no había flores sorpresas, las llamadas se redujeron, las citas especiales se volvieron escasas. Es normal, es la rutina del matrimonio, se repetía para convencerse. Lo que ella no sabía era que Marcos había cumplido su primera meta: tenerla legalmente a su lado y lograr que su vida girara en torno a él. Ahora podía comenzar la siguiente etapa, la devaluación, pero de forma tan lenta que pareciera algo natural. Al inicio fueron críticas disfrazadas de cuidado. ¿No crees que ese vestido te queda demasiado ajustado? Te lo digo porque quiero que siempre te veas bien. Tu hermana es muy negativa,
¿No notas cómo cambia tu ánimo cada vez que hablas con ella? Creo que tu jefe se aprovecha de ti, deberías ser menos complaciente. Cada comentario, por sí mismo, parecía un consejo. Pero juntos iban minando poco a poco la seguridad de Rebecca. Pronto empezó a dudar de su manera de vestirse, de sus relaciones, incluso de su desempeño en el trabajo. Sin darse cuenta, la voz crítica de Marcos comenzó a sonar como su propia conciencia. Marcos también empezó a mostrar un carácter explosivo. Si Rebecca llegaba 15 minutos tarde, él la castigaba con silencio. Si olvidaba un detalle mencionado días antes, la señalaba de desconsiderada. Y cuando ella opinaba distinto, él la acusaba de ser conflictiva. Después de cada estallido, llegaban las disculpas: he estado bajo mucha presión, sabes que me altero cuando mi madre me llama, perdón, pero me duele sentir que no me entiendes. Esto hacía que Rebecca se sintiera culpable, como si su sensibilidad fuera el problema. Sin notarlo, comenzó a caminar sobre cáscaras de huevo dentro de su propia casa, siempre midiendo el estado de ánimo de Marcos, ajustando su comportamiento para evitar un estallido. Lo que en realidad era manipulación, ella lo interpretaba como aprender a conocer mejor a mi pareja. Con el tiempo, llegó algo más destructivo, el gaslighting. Marcos negaba conversaciones que se habían tenido, insistía en que ella recordaba mal, la convencía de que su ansiedad distorsionaba la realidad. Nunca dije eso, estás confundida. Poco a poco, Rebecca perdió confianza en su memoria y empezó a depender de Marcos para validar hasta lo que sentía. Su vida social también se fue reduciendo. Marcos siempre encontraba un pretexto para no salir con sus amigas: estoy agotado, ese grupo siempre habla de tonterías, prefiero pasar tiempo contigo. Y cuando las amigas lograban visitarla, él era educado pero distante, creando un ambiente tan incómodo que las reuniones dejaron de ser frecuentes. Rebecca creía estar viviendo ajustes normales del matrimonio, pero en realidad estaba siendo aislada y moldeada con precisión calculada. 3. Empezó a perderse a sí misma, sin notarlo. Para cuando llevaban 3 años casados, Rebecca ya no era la misma mujer que todos recordaban. Sus amigas y familiares empezaron a preguntarse qué le pasaba, porque aquella mujer segura, brillante y llena de vida parecía haberse apagado. Pero los cambios habían llegado tan poco a poco, tan disfrazados de normalidad, que ella misma no alcanzaba a ver lo mucho que se había transformado. La Rebecca espontánea y decidida había quedado enterrada bajo una versión reducida de sí misma, insegura, siempre buscando la aprobación de Marcos hasta para lo más simple. Sus sueños profesionales fueron lo primero en desaparecer. Ella quería abrir su propia consultoría, pero Marcos la convenció de que era demasiado arriesgado, que él ya ganaba lo suficiente para los dos y que lo mejor era enfocarse en su relación y en formar una familia. Cada vez que Rebecca hablaba de metas o proyectos personales, Marcos encontraba la manera de desinflarla con frases disfrazadas de preocupación. ¿De verdad tienes tiempo para eso con todas tus responsabilidades? No quiero que te estreses como la última vez. Ya haces bastante, no te sobrecargues. Poco a poco, hasta sus gustos y opiniones fueron reemplazados por los de él. No era que Marcos se lo prohibiera directamente, sino que había creado un ambiente en el que dar una opinión distinta terminaba en discusiones, en tensión o en esa mirada de decepción que Rebecca no soportaba. Sus amistades también empezaron a desaparecer, no porque él se lo ordenara, sino porque cada salida terminaba con un mal comentario, que si gastaba demasiado dinero, que se había perdido tiempo hablando de cosas sin importancia. Así, sin darse cuenta, Rebecca empezó a dejar de salir con sus amigas. La pérdida más dura fue con su hermana, Carmen. Habían sido inseparables, pero Marcos sembró dudas. Creo que tiene celos de lo nuestro. Siempre arma un drama cuando nos va bien. ¿No ves que intenta separarnos? Con el tiempo, Rebecca empezó a mirar a su hermana a través del filtro de Marcos. Lo que antes reconocía como preocupación genuina, ahora lo interpretaba como intromisión. Cuando Carmen la confrontó, Rebecca la defendió con fuerza, acusándola de no alegrarse por su felicidad. Marcos también logró alterar la relación de Rebecca con su propio cuerpo. Comentarios constantes sobre su peso, su ropa, o comparaciones con otras mujeres la llenaron de inseguridades.
Terminó obsesionada con su apariencia, siempre intentando verse perfecta para evitar críticas. Hasta sus hobbies fueron desapareciendo. Pintar, correr, leer, uno a uno los abandonó. Marcos siempre tenía una excusa: el olor de la pintura le daba dolor de cabeza, correr no era seguro, leer era antisocial. Lo más cruel de todo era que Rebeca pensaba que estos cambios eran elecciones suyas, parte de crecer o de estar en un matrimonio. No sabía que Marcos había sido tan hábil en disfrazar cada renuncia, que al final logró despojarla, poco a poco, de todo lo que la hacía única. 4. El momento en que finalmente vio la verdad. El instante que cambió todo para Rebeca no fue un grito, ni una pelea, ni una escena de película. Fue un martes cualquiera, una tarde tranquila, mientras ordenaba el estudio de Marcos para darle una sorpresa. Al mover unos libros, encontró una caja escondida. Dentro había cartas de amor firmadas por diferentes mujeres, fotografías íntimas que claramente no eran de ella y, lo más perturbador, un cuaderno lleno de anotaciones. Al principio quiso convencerse de que eran cosas viejas, recuerdos de relaciones pasadas. Pero algunas cartas tenían fechas recientes. Algunas fotos mostraban la metadata, habían sido tomadas durante su matrimonio. El cuaderno fue lo que le heló la sangre. Allí, Marcos había escrito como si llevara un registro científico de su vida. Detalles de ella, vulnerabilidades descritas con precisión quirúrgica. Rebeca se siente insegura con su relación con su padre. Usar esto para hacerla sentir culpable. Su mayor miedo es el abandono. Perfecto para mantener el control. Responde bien al silencio. Aplicar después de cada discusión. Lo más desgarrador fue ver sus propias cartas de amor guardadas entre las de otras mujeres, clasificadas como parte de un experimento. Al lado de una de las cartas más sinceras que Rebeca le había escrito, él había anotado: fase de enganche completa. Proceder con aislamiento. En ese momento, el piso se le vino abajo. Todo lo que había vivido durante 4 años, los gestos románticos, las palabras exactas que llegaban cuando más las necesitaba, la aparente intuición de Marcos, no eran amor, eran estrategias. Eran movimientos fríamente calculados. Las piezas empezaron a encajar y le revolvieron el estómago. Recordó cada vez que Marcos le hacía creer que estaba exagerando, cada ocasión en que dudó de su memoria por las manipulaciones de él, cada momento en que se dio pensando que era demasiado sensible. Todo era gaslighting, abuso psicológico meticuloso. De pronto lo entendió, no conocía al hombre con el que había compartido su vida. La persona que había amado era un personaje creado para atraparla. Marcos nunca había sentido amor por ella, cada «te amo» había sido un instrumento de control, cada cita romántica una inversión para asegurar su dependencia, cada gesto íntimo una puesta en escena. Cuando Marcos llegó esa noche, Rebeca lo esperaba en la sala, con la caja abierta frente a ella. Por primera vez en años, vio algo real en su rostro: pánico. Pero incluso frente a la evidencia, él intentó manipularla de nuevo. Estás malinterpretando todo. Esas cosas son de antes de conocerte. Ese cuaderno es solo para un proyecto. ¿Cómo pudiste invadir mi privacidad? En cuestión de minutos trató de voltearle la situación, haciéndola sentir culpable por descubrir la verdad. Pero algo en Rebeca ya había cambiado para siempre. La evidencia tangible había roto el hechizo del gaslighting. Por primera vez en años, no podía negar lo que veía con sus propios ojos. Esa noche no durmió. Se quedó hasta el amanecer mirando al techo, procesando la magnitud de lo que había vivido, no solo la traición de Marcos, sino el hecho de que se había perdido a sí misma en el proceso. No sabía dónde terminaba ella y dónde comenzaban las mentiras de él. Rebeca había abierto los ojos, pero lo que no imaginaba era que descubrir la verdad era apenas el inicio de una pesadilla aún más oscura. 5. Porque ya era demasiado tarde y lo que perdió para siempre. Cuando Rebeca finalmente reunió el valor para dejar a Marcos, no encontró la libertad que había soñado, sino un panorama devastador. Descubrió que ya no tenía un punto de partida al cual regresar. Durante 4 años, él había ido desmontando pieza por pieza todo lo que formaba su vida hasta dejarla completamente orbitando alrededor de él.
Al intentar escapar, se dio cuenta de la magnitud del vacío que había quedado. Su carrera, que alguna vez fue motivo de orgullo, estaba en ruinas. Había rechazado ascensos, rechazado proyectos que podían impulsarla y dejado que sus talentos quedaran en pausa, porque Marcos le repetía que lo verdaderamente importante era su papel como esposa y compañera. En su entorno profesional ya no la veían como la mujer brillante y ambiciosa que solía ser, sino como alguien apagada, sin aspiraciones. Recuperar esa credibilidad sería un proceso largo y lleno de obstáculos. En el terreno económico, la situación era aún más alarmante. Marcos había tomado el control total de sus finanzas bajo el pretexto de que era más organizado con el dinero. Rebeca descubrió que no solo había perdido el acceso a sus ahorros, sino que también él había acumulado deudas a su nombre, comprometiendo su crédito y dejándola sin recursos. Se sintió atrapada en una vulnerabilidad financiera que no había imaginado. Pero el golpe más cruel no fue material, sino humano. Al mirar alrededor, encontró un desierto social. Las amistades que durante años había dejado en segundo plano ya no estaban esperándola. Varias amigas se habían cansado de su ausencia y de verla siempre defender a Marcos en lugar de cuidar de sí misma. Algunas la recibieron con empatía, pero otras habían cerrado capítulos con ella y seguían con sus vidas. La herida más profunda estaba en su relación con Carmen, su hermana. Recordó con un nudo en el estómago las discusiones, los reproches y cómo llegó a acusarla de envidiosa cuando en realidad Carmen había tratado de abrirle los ojos desde el inicio. Esa traición había dejado cicatrices. Carmen había aprendido a protegerse, y aunque todavía la quería, ya no estaba dispuesta a arriesgar su paz para rescatar a alguien que había elegido creerle al abusador en lugar de a su propia familia. Además de todo eso, Rebeca enfrentó una pérdida aún más corrosiva, la confianza en sí misma. Si había estado tan equivocada sobre Marcos, si había ignorado tantas señales, ¿cómo podía volver a creer en su propio criterio? Cada decisión, por pequeña que fuera, se convertía en un muro infranqueable. No sabía qué rumbo profesional tomar porque él había moldeado su visión de futuro. No sabía dónde vivir porque durante años había sido él quien decidía. No sabía en quién confiar porque Marcos había filtrado y manipulado todas sus relaciones. El cuerpo de Rebeca también reflejaba las huellas del tormento. Años de tensión la dejaron con insomnio, problemas digestivos y crisis de ansiedad que la paralizaban. Vivir en estado constante de alerta había debilitado su sistema inmunológico, y los médicos confirmaron que mostraba síntomas de trauma prolongado. Y como si todo eso fuera poco, el proceso de divorcio se transformó en otro campo de batalla. Marcos utilizó cada secreto que ella le había confiado como arma de intimidación. Amenazó con exponer detalles íntimos, usó su conocimiento de sus miedos para atormentarla en cada audiencia y buscó desgastarla emocionalmente a través de tácticas legales. Quizás lo que más la devastaba era una verdad imposible de recuperar: los años perdidos. Sus 30s, que deberían haber sido los años más fértiles y productivos de su vida, habían quedado atrapados en una relación que nunca fue real. Y aunque salió de ese matrimonio con vida, entendió que parte de lo que había entregado jamás volvería. Mientras sus contemporáneos construían carreras sólidas, cultivaban amistades y exploraban su propio crecimiento, Rebeca había estado siendo desarmada pieza por pieza por alguien que nunca la amó, sino que la utilizó como escenario para su ego. Comprendió que su recuperación no consistía solo en empezar de nuevo. No se trataba de continuar donde lo había dejado, sino de volver a levantar una identidad quebrada, ahora con cicatrices que no se borran y con la dolorosa certeza de que había perdido años que nadie podría devolverle. La Rebeca que alguna vez fue luminosa, segura y llena de sueños había desaparecido tan lentamente que ni siquiera lo notó hasta que era tarde. Era como si esa versión de sí misma hubiera sido borrada a plazos. Sin embargo, lo que Marcos no pudo destruir fue la chispa que seguía ardiendo dentro de ella, la capacidad de volver a reconstruirse desde las cenizas. La historia de Rebeca refleja la de millones de mujeres atrapadas en relaciones con narcisistas. La verdadera tragedia no está solo en el abuso, sino en el tiempo robado, en las oportunidades que se apagaron y en la persona que podrías haber sido si hubieras escuchado antes a tu voz interior. Pero hay una verdad que puede transformar este dolor en fuerza: nunca es demasiado tarde para elegirte.
Aunque las cicatrices permanezcan, cada paso que des hacia ti misma es una declaración de vida. Si algo de esta historia resuena contigo, no calles esa intuición que te dice que algo no está bien. No es paranoia, no es exageración, es tu instinto pidiendo que te rescates. Rebeca perdió mucho, pero al final entendió lo más importante: ella no era lo que Marcos le hizo, sino lo que eligiera ser después de él. Y en esa decisión, comenzó el verdadero renacer. Escribe en los comentarios: hoy escucho mi intuición y me respeto. La historia de Rebeca puede parecer única, pero en realidad es el reflejo de lo que viven miles de mujeres al lado de un narcisista. Y aunque el dolor sea profundo y el tiempo perdido duela, quiero que recuerdes algo: nunca es tarde para volver a ti. Tu intuición siempre habló, aunque la silenciaran. Esa voz interna que te dice que algo no está bien no es debilidad, es tu brújula, es tu verdad. Por eso creé mi guía, Volver a ser tú, un paso a paso para reconocer las señales, cerrar ciclos y reconstruirte con dignidad. Porque mereces paz, mereces libertad y mereces volver a habitar tu vida sin cadenas. Descárgala desde el enlace en mi perfil y comienza hoy mismo tu proceso de sanación. Recuerda, el poder de tu vida no está en lo que un narcisista intentó arrebatarte, sino en lo que eliges sembrar a partir de ahora. Si esta historia movió algo dentro de ti, recuerda que no estás sola. Aquí, en este canal Libérate del Narcisista, cada semana comparto reflexiones y herramientas que pueden ayudarte a sanar, a poner límites y a recuperar tu poder personal. Te invito a suscribirte y activar la campanita, porque no sabes en qué momento un vídeo puede darte justo las palabras que necesitas para seguir avanzando.